es el modelo occidental, son los españoles, etcétera, etcétera. Los criollos son descendientes de los españoles. Pero ¿qué problema tienen los criollos diciendo, ahora vamos a hacer un país igual que el que tienen los españoles? España estaba en decadencia. España estaba en decadencia, entonces vamos a hacer un país como Alemania. No se quería, ¿verdad? Es decir, el propósito de separarte de Europa y de buscar tu autodeterminación tiene que ser diferenciarte de todos estos espacios, hacerte algo distinto. Si tú eres un criollo y dices, ok, este va a ser nuestro modelo ideal de cultura, entonces ¿para qué vas a echar a los españoles? ¿Verdad? Es un poco la idea. Entonces, al decapitar, ¿verdad? Al cortarle la cabeza a la pirámide tradicional, lo que los escritores y los pensadores y los intelectuales de la independencia latinoamericana tienen que pensar es, ahora, ¿qué vamos a hacer con todo esto? ¿Cómo vamos a definirnos nosotros, ¿verdad? Separadamente del mundo español o del mundo europeo? Gente como Bello y gente como algunos otros pensadores de esta época, pensadores liberales de esta época, miran a la Francia de la Revolución, aunque Francia después de la Revolución tuvo un enorme problema con Napoleón para los latinoamericanos, enorme problema hasta cierto punto, ¿verdad? Un problema que los españoles no lograron resolver, y por otro lado, toda una geografía que los españoles no habían logrado dominar. Si parte de todo el proceso colonial, ¿verdad?, por parte de los criollos es tratar de demostrar cómo ellos son capaces de negociar el espacio americano, lo que van a tener que hacer ahora, what they are going to have to do now that they are independent, is show how to develop these new nations, cómo desarrollar estas nuevas naciones. ¿Cuál es el gran problema en adaptar Grecia o Roma como modelos para la construcción de identidades o de naciones americanas? Hay un problema que es el mismo problema que habían tenido los españoles. ¿Por qué? ¿Los americanos son más tontos? No lo han estudiado tanto. ¿Qué es lo que no han estudiado? Los griegos, los romanos. ¿Por qué no? Porque eran europeos, eran de base europea. Pero ¿cómo se estudian los griegos y los romanos? ¿Por los libros y por las historias? Tenían acceso los americanos a la civilización, ¿verdad? A esos textos y a ese material y a esa información. Y de hecho, muchos de estos líderes de la independencia habían vivido en Europa. La similitud que yo encuentro es que como los griegos y los romanos, ¿cómo se dice? André Bello quería que ellos fueran el ejemplo a seguir, la cultura base para todas las naciones que venían después de todo eso. Ok. ¿Y qué problemas se van a encontrar? Hay un problema muy grande que los griegos y los romanos no tuvieron al nivel que iban a tener los latinoamericanos, que hemos estado estudiando. ¿Usted está hablando de los dictadores o no? No, todavía no había dictadores porque recién estábamos llegando a la independencia. Ya llegamos a eso también y vamos a ver cómo también hay una base en el pensamiento griego y romano para justificar a los dictadores, pero no vamos a pasar por ahí por ahora. ¿Cuál es el gran problema? Lo mencionó usted, Isilda, en ese párrafo que nos leyó al principio de la clase. ¿Tú no sabes tampoco? ¿Alguien? ¿No? ¿Les doy yo la idea y así avanzamos? La idea, el problema principal es que América Latina sigue
sigue siendo, no sigue siendo, es cada vez más un espacio multicultural, ¿verdad? Los criollos decían, los españoles no pueden entender América porque América es demasiado compleja culturalmente. Hay indígenas, hay mestizos, hay africanos y hay una mezcla de todas esas cosas en 17 niveles diferentes. Remember we talked about the casta paintings? En esos 17 niveles que los griegos y los romanos no tenían, ¿verdad? Entonces, hay una pequeña conciencia de eso, pero no es una conciencia muy avanzada. La idea de alguien como Andrés Bello y de los otros criollos que ahora se están convirtiendo en los jefes de estos espacios geográficos y políticos, es que ellos están tratando de construir un modelo de civilización para América. América, dicen, es un continente, ¿verdad?, muy amplio y muy salvaje, Es un continente salvaje y la solución a la barbarie americana es la civilización. Y los griegos y los romanos son una base de civilización. Entonces el neoclasicismo dice, ¿verdad?, vamos a diseñar nuestros países ahora, ¿verdad? Vamos a diseñar América y la vamos a diseñar siguiendo ciertos principios que van a ser los principios de los griegos y de los romanos. No van a ser los principios de los españoles o de los ingleses, etc. ¿Verdad? Este es el gran proceso que los griegos y los romanos representan, la civilización. Vamos a convertir nuestras naciones en naciones civilizadas. ¿Qué es una nación civilizada? Es una nación de leyes, ¿verdad? De democracia, según los principios franceses de la democracia. Y de cultura, de letras, de gente que sabe, ¿verdad? Uno de los grandes elementos que se trata de impulsar, por ejemplo, es la educación. Si todo el mundo sabe leer y escribir en español, entonces este va a ser un continente maravilloso. ¿Y qué es lo contrario de la civilización? Barbaridad. Casi. Barbarie. Barbarie, barbarism. ¿Qué es la barbarie? ¿Cómo se definen estas dos oposiciones? Civilización, dijimos, es seguir este modelo de educación y de pensamiento clásico, la idea de la construcción de ciudadanos y de ciudades, ¿verdad? Etcétera, etcétera. Sería que no hay leyes a seguir, no hay un... En la barbarie no hay leyes a seguir, no hay orden. No hay estructura social o estructura política, no hay educación. Entonces se empiezan a presentar una serie de oposiciones durante este periodo que se va a extender hasta mediados del siglo XIX en América Latina, ¿verdad? Estas ideas van a seguir volviendo, van a seguir regresando y nos van a ir dando toda una